Hago esto porque sueño, por un mundo mejor, por una sociedad en la que habitar libremente, dignamente. El defender los derechos de las personas es mi motivación. Hacemos esto porque queremos cambiar el mundo. Nuestra lucha es más trascendental que nuestras vidas. Te damos la bienvenida a Porque Sueño Podcast, un espacio dedicado a la defensa de los derechos, a la generación de ideas y a la exaltación de las personas capaces de quebrar lo establecido por convicción propia. Somos Michelle Ricardo y Lauristeli Peña Solano. En este episodio recibimos a Franklin Dinol para que nos hable sobre los sueños de un colectivo. Franklin Dinol es activista de Reconocido. Esperamos que te sientas en casa y que cada historia, cada dato y análisis aporte valor a tu vida y a tus sueños. Bienvenido, Franklin, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lauristelis, Michelle. Gracias por invitarme a su espacio. Estamos muy bien, gracias a Dios, en buena salud, aunque nuestras comunidades no estén en las mismas condiciones, porque ha habido un clima de incertidumbre para muchas de nuestras comunidades, pero en términos generales estamos en buena salud. Excelente, Franklin. De hecho, queremos que hablemos sobre esto el día de hoy, pero debemos de iniciar con esta pregunta. ¿Por qué sueñas? Bueno, imagínate, un ser humano que no tenga sueños, que no tenga metas, es como si hubiera perdido su razón de vivir. Y en un mundo de profundos cambios, uno siempre tiene la meta de tener una vida mejor, de tener una mejor sociedad, de tener una mejor comunidad. Y en términos generales, uno sueña con hacer un aporte al mundo. Los sueños son como las herramientas que te sirven de inspiración, como el motor para que te levantes cada día y puedas cambiar tu realidad. Si uno pierde los sueños, es como si perdiera la esperanza. Entonces, para mí es muy importante tener sueños porque eso es lo que le da significado a mi vida. Qué hermoso, Franklin. Franklin, cuéntanos un poco sobre cómo te haces activista y defensor de derechos humanos. Háblanos de ti. Bueno, el llegar al mundo social y ser activista de derechos humanos, para mí ha sido un reto porque siempre fui una persona muy tímida, es decir, el estar involucrado en grupos o acciones sociales no era mi norte, pero llegué en un momento de mi vida, siendo joven, que estaba estudiando y que no podía continuar. Específicamente me refiero a una etapa donde yo estaba en el bachillerato, quería hacer un cambio de la modalidad general a un bachillerato técnico que estaba empezando en mi liceo y no pude hacer el cambio en ese momento porque tenía que solicitar un acta de nacimiento para hacer el cambio en el liceo. Y en la Junta Central Electoral de mi provincia, en la oficina del Estado Civil, no me la quisieron entregar. Yo soy del Ceibo, para los que me escuchan, y para mí eso fue muy frustrante. Ahí en esa etapa yo pensé en dos cosas. Una, o dejo el bachillerato o busco la manera de aprender y conocer cuáles son mis derechos. Después de pensarlo, yo digo, yo no vuelvo a estudiar si lo dejo en esta etapa, que es donde puedo. Y finalmente, recuerdo que fui por donde el director del centro educativo donde estaba y le dije prácticamente, o buscas la acta que yo te había entregado antes o me cambian. Yo no me estoy cambiando de centro. Este es el centro donde yo me inscribí y me inscribo una vez. Si ustedes necesitan otra acta, busquen la que yo le entregué. Y eso quedó así. Yo pude inclusive hacer el bachillerato técnico, que era un bachillerato en administración, comercio y contabilidad. Una mezcla ahí bastante interesante cuando estaban empezando esos liceos técnicos. Y a partir de ahí me quedó resonando algo que me dijo el oficial civil, que él me sentó en el momento que yo fui. Y me dijo, mira, yo te puedo entregar una acta de nacimiento por esta circular. En este momento era una circular de la Junta Central Electoral, la circular 17. Y a partir de entonces
Inicié primero yo por indagar un poco más sobre lo que estaba pasando con esa circular que posteriormente se convirtió en una resolución 12 que efectivamente limitaba el acceso al registro civil a personas dominicanas de ascendencia haitiana. Eso fue como en el 2010, año 2010. Y ahí recién iniciaba una campaña que se llamó Reconocido, que posteriormente se convirtió en un movimiento social que ustedes conocen ahora. Y ahí yo aprendí, bueno, que tenía que superar las limitaciones que yo tenía, que no me gustaba hablar en público, que no me gustaba liderar. Mi caso personal me llevó a tener que defender mis derechos, obviamente, y ver también que a mis hermanos le podía pasar lo mismo. Ellos eran menores de edad en ese momento, pero ellos también estaban estudiando. El simple hecho de pensar que eso le podía pasar a ellos fue como moldeando ese interés por el activismo social. Y de ahí, bueno, nos hemos involucrado en todos los procesos que tienen que ver con defensa de derechos humanos, porque no simplemente se trata de lo que nos pasaba a uno en particular, sino que los derechos humanos afectan a todos y cuando se le violenta un derecho a uno, afecta a toda la sociedad, lesiona a toda la sociedad. Y entonces, para mí en particular, fue muy importante esa experiencia personal como para empezar a pensar en otros, en cómo garantizar que otras personas no pudieran pasar por esta misma situación. Y eso te genera la empatía de poder ver con suficiente interés lo que le pasa a otras personas. Y por eso hoy en día estamos enfrascados en la lucha por los derechos humanos en términos generales. Vamos a contextualizar un poco, Sobre todo Adolfo. continuar, sobre todo pensando en la gente que no conoce el contexto, porque la idea de este podcast es que sea un podcast pues internacional y estamos viviendo una situación muy compleja en el mundo, pensando en que ha ganado Donald Trump y que la migración en Estados Unidos es una realidad y que de lo que habla Franklin fue un proceso de desnacionalización que se hizo efectivo en el 2013 con una sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia 168-13, que decía que solamente son dominicanos las personas nacidas en el territorio dominicano de padres dominicanos, lo que una sentencia terrible que se hizo retroactiva a partir del 1929 y que afectó a varias generaciones de dominicanos, terrible, que le quita la identidad y este es un precedente terrible, no solamente para la República Dominicana, sino para el mundo, pensando en cuál es el futuro de los migrantes ante sentencias como esta que violan los derechos humanos. Franklin ha dicho algo que para mí es muy importante y que yo quiero pues resaltar y que quiero que quede resonando ahí y fue la empatía. Esa necesidad que primero nació por algo muy particular, muy individual y que luego pues los llevó a pensar no solo en su propia historia, sino en las historias de un colectivo y que ese colectivo tomó un nombre, un movimiento que ahora se conoce como Reconocido. Tú hablaste un poco de Reconocido, me gustaría que, pues, imagínate que las personas que nos están escuchando no saben qué es Reconocido, entonces cuéntanos, ¿qué es Reconocido? Bueno, Reconocido es un movimiento social de dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, es decir, nos referimos a personas nacidas en el país, hijos de migrantes haitianos, en su mayoría que vivían en República Dominicana porque en un momento el Estado dominicano tenía acuerdos con el Estado haitiano para traer personas a trabajar en la industria azucarera en el país. Y ese proceso, obviamente, que la gente no es una máquina que solo viene a trabajar, también formó sus familias. Esos trabajadores tuvieron hijos que fueron adquiriendo la nacionalidad dominicana, porque es importante resaltar que en ese momento las leyes dominicanas, es decir, la Constitución dominicana reconocía el acceso a la nacionalidad por el derecho al suelo, es decir, si una persona nacía en territorio dominicano adquiría la nacionalidad
Hay que puntualizar que habían dos excepciones. Una era que no podíamos ser hijos de diplomático, es decir, un diplomático que tenga un hijo que nace en el Estado Dominicano no adquiere la nacionalidad. O los extranjeros en tránsito. Y bueno, tránsito tampoco nos aplica a nosotros porque tránsito es algo temporal. Es decir, yo puedo hacer un viaje por 10 días o puedo hacer un viaje por 5 días o puedo estar en un lugar que voy a otro país y duro un tiempo o me voy de viaje por unos días de vacación. Eso es tránsito, pero tránsito no puede ser toda la vida. Entonces, nosotros como hijos de haitianos, bueno, nuestros padres tenían más de 20, 30, 40, inclusive gente que tenía más de 60 años en suelo dominicano. Por lo tanto, había una jurisprudencia y nosotros íbamos adquiriendo la nacionalidad dominicana de manera normal, sin ningún tipo de limitación. Pero bueno, a partir del 2007, la Junta Central Electoral empieza a aplicar un criterio que estableció la Ley General de Migración en el 2004, donde equiparaba irregularidad con tránsito. Y entonces ahí ellos empezaron con ese concepto de tránsito al equipararlo a el concepto de irregularidad. De alguna manera querían decir que todas las personas que estaban en territorio dominicano, aunque tuvieran 50 años aquí, estaban de tránsito. Y la Junta asumió ese criterio para empezar un proceso de limitar el acceso de nosotros a nuestra acta de nacimiento. Y en ese contexto, bueno, muchos dominicanos de ascendencia haitiana que tenían un registro civil, que ustedes saben, para hacer la vida ordinaria, cuando tú eres menor, tú necesitas tu acta de nacimiento, pero cuando tú eres mayor, necesitas tu cédula de identidad para cosas tan puntuales como ir a una escuela e inscribirte, como ir para la universidad. Inclusive para tú acceder a salud, tú necesitas tener alguna identidad. Para trabajar también tú necesitas una documentación. Entonces la Junta emitió primero una circular y después una resolución, que fue la resolución 12, donde limitaba el acceso al acta de nacimiento, pero también impedía la expedición de cédulas de identidad a personas que ya contaban con registro civil. Con el único criterio de que el hecho de que nuestros padres fueran extranjeros, que nosotros no teníamos derecho a la nacionalidad. Y eso empezó un proceso donde una medida administrativa estaba impidiendo que un grupo de personas pudieran disfrutar de su derecho a la nacionalidad. Y en ese contexto, muchos dominicanos íbamos a buscar nuestra documentación y no lo obteníamos. Entonces, reconocido surge en ese marco de problema general que creó la Junta. En el 2010, recuerdo que el Centro Bono, hoy Centro Montalvo, hizo una investigación en el registro civil y se encontró que este problema le estaba afectando a esta comunidad. Profundizó su investigación y a partir de ahí empezó como a identificar esas personas que estaban siendo afectadas por esas medidas que le mencioné y a ofrecerle información. Ahí es donde entró yo y otros compañeros del movimiento que fuimos parte de una campaña que se llamó Reconocido, pero esa campaña duró cierto tiempo, pero no resolvió el problema porque seguíamos con la limitación de acceso a nuestra documentación. Y todas las personas que habíamos sido identificadas en ese marco decidimos constituir lo que hoy es el Movimiento Reconocido, que es una organización de personas dominicanas de ascendencia haitiana nacida en el país. Y es importante destacar esa parte porque aunque la sentencia 168, que fue una medida que ratificó algo ilegal que estaba haciendo la Junta, que no tenía competencia para ello, es importante que la gente sepa que ya veníamos padeciendo esta situación y que de manera administrativa se estaba afectando un derecho constitucional. Y lo otro es que aunque la sentencia, mucha gente entiende que afecta a migrantes, no es así. La sentencia afecta a hijos de inmigrantes. Y no estamos hablando de que fue una sentencia a futuro, ¿no? Sino que fue una medida retroactiva. Porque como Estado, que muchas veces la gente dice, bueno, el Estado dominicano tiene derecho a darse su propia norma. Y claro, es así. Lo que no puede hacer el Estado es
arrebatarle a las personas derechos que ya habían adquirido, que es lo que hace la sentencia, porque no norma para futuro, sino quiere normar el pasado y eso no se puede. O sea, no se debería poder hacer, pero con el caso de la sentencia 168, que según experto, que violenta más de 18 artículos de la Constitución, debería ser nulo, pero sigue vigente. Mucha gente cree que después del gobierno de Danilo Medina con la medida de la regularización, este problema se resolvió. Cuéntanos un poco por qué es reconocido sigue vigente pese al proceso de regularización. Bueno, lo primero que hay que destacar es que el plan de regularización es para extranjeros. Aunque se mezcle ambos temas, no es lo mismo. Entonces, ese plan de regularización estaba dirigido a la comunidad migrante, es decir, personas que salieron de Haití y vinieron para acá, que tenían un estatus irregular en el país y que necesitaban un proceso de regularización. En nuestro caso, que somos personas nacidas en Dominicana, que teníamos una constitución que reconocía nuestro derecho a la nacionalidad, simplemente lo que se debió hacer fue reconocer ese derecho y a través de las oficinas del registro civil poder inscribir a nuestra comunidad. Pero sé que te refieres a un poco el proceso que se dio después de la sentencia, que fue la ley 16914, que trataba de resolver la problemática de los hijos de los extranjeros que se encontraban en situación migratoria irregular en el país. Es importante tomar en cuenta que esa ley, si bien es cierto, trataba de dar un paso para resolver los problemas ocasionados por la sentencia, pero también trajo consigo muchas limitaciones que imposibilitaron que la gente pudiera acceder a su documentación. Y eso pasa desde la propia implementación de la ley hasta derechos que vulneraba la propia ley. Y paso a explicarlo. La ley contemplaba dos soluciones: una solución para los hijos de los extranjeros que ya tenían un registro civil y una solución para los que no tenían registro civil. Para los que teníamos registro civil, llamado Grupo A, es decir, personas que ya tenían una cédula, tenían un acta de nacimiento, tenían un pasaporte, que ya habían hecho su vida, la ley establecía a través de ese artículo que se refiere al Grupo A que se debería devolverle esa documentación que ya tenía. Y eso debió hacerse de manera automática, sin libre trámite, sin ningunos requisitos adicionales, más que la devolución de su documentación. Y eso no pasó así. La Junta, en vez de entregar el acta que ya uno tenía, lo que hizo fue que creó un libro de transcripción y empezó a transcribir todas las actas. Es decir, creó una duplicidad de registro que hasta la fecha le ha ocasionado un problema para muchas de las personas que hemos sido beneficiarias de esa ley. En términos práctico, menos de la mitad de la gente ha recuperado su nacionalidad y tienen su acta de nacimiento. Franklin, y dime una cosa, ¿cómo vives tú y cómo vive la comunidad la actual problemática de las deportaciones masivas impulsadas por el presidente Luis Abinader? ¿Cómo le están pasando? Bueno, en buen dominicano podemos decir que la estamos pasando mal, sobre todo porque nuestra comunidad se ha visto afectada por esta política que ha desbordado las capacidades de las propias organizaciones para acompañar a una población que ya de por sí es vulnerable. Nosotros estábamos con mucha incertidumbre, con mucho miedo, con mucha preocupación, sobre todo para salir a hacer nuestras actividades cotidianas. Muchas de nuestras personas de las comunidades están durmiendo en los montes por temor a que puedan entrar en horas de la madrugada a hacer algún operativo migratorio con fines de expulsarlo del país. Y nosotros, como dominicanos de ascendencia haitiana, también tenemos la misma preocupación, sobre todo porque ya se han dado muchos casos donde personas dominicanas de tendencia haitiana que no tienen documentación se han visto detenidos y han pasado inclusive varios días en el centro de retención vacacional de Jaina sin ser migrante. Y esto genera un clima social que no permite que la gente pueda vivir en paz. Digamos, en términos generales, estamos con miedo.
sobre todo a salir a las calles, a trasladando de un pueblo a otro. Por eso mucha de la gente prefieren quedarse en casa en vez de salir a hacer algunas diligencias que tengan y hacer las actividades cotidianas, por ejemplo, ir a trabajar. Y en una población vulnerable eso es muy peligroso porque la gente deja de generar recursos para sostener a sus familias. Claro, Franklin, estamos viendo no solo a personas dominicanas de ascendencia haitiana que no tienen todavía sus documentos, que están siendo apresados y llevados en la camiona, sino a personas de ascendencia haitiana que sí tienen su documentación y aún así se la llevan. Entonces la situación es alarmante y entiendo perfectamente eso que dices de vivir con miedo. No sé si tengo la misma sensación que tú, pero creo que puedo empatizar con ella. Entonces, en este sentido, Franklin, teniendo en cuenta que este es el panorama en el que estamos viviendo, en especial en el que estás viviendo tú y tu comunidad, ¿cómo siguen soñando? ¿Qué les motiva en un contexto tan hostil a soñar? El contexto es difícil, pero no podemos dejar de soñar, sobre todo porque República Dominicana es un país que tiene un pueblo muy solidario, un pueblo que ha acompañado a la población dominicana de ascendencia haitiana, pero también a personas migrantes que se han visto afectadas por esta política. Son múltiples los gestos donde podemos ver ciudadanos comunes tratando de evitar que se produzcan estos tipos de abusos y tenemos la esperanza de que esa solidaridad que muestra el pueblo llano, el pueblo común, pueda ayudar a sensibilizar a las autoridades, sobre todo para que puedan actual conforme a lo que establece nuestra Constitución, conforme a lo que establece nuestra ley migratoria, que establece los protocolos que se deben de seguir, los estándares internacionales que se deben respetar. Y como defensores de derechos humanos, nuestro sueño es que cada día nuestra sociedad sea mejor, que sea más justa, que sea más respetuosa de los derechos humanos. Por eso nosotros seguimos trabajando, confiando en que podemos provocar un cambio, sobre todo en la manera de actuar del Estado. Esta decisión es importante que el pueblo sepa que no se trata solo de repatriar a personas indocumentadas, sino que muchos ciudadanos dominicanos, inclusive sin tener ascendencia haitiana, también se ven afectados por esta política. Y creemos que podemos cambiar esos patrones de conductas que afectan nuestra sociedad, sobre todo esos prejuicios que existen hacia las comunidades negras, hacia las comunidades migrantes haitiana. Y yo creo como activistas sociales, nuestra responsabilidad ayudar a concientizar a la población sobre los efectos de este tipo de política que afectan a todos los derechos humanos en general, porque en el momento que se vulnera los derechos de un grupo, todos estamos en riesgo. Y por eso es importante seguir soñando, pero más importante seguir construyendo ese cambio como lo hacen muchos activistas y defensores de derechos humanos y otras personas desde sus espacios. Por ejemplo, este espacio que busca llevar información desde el punto de vista de las personas que están tratando de construir este cambio. Y creo que los sueños son el motor de todo el accionar que hace el ser humano. Sobre todo soñar, pero con acción, ¿no? Dando los pasos para que se puedan lograr. Gracias, Franklin. Muchísimas gracias, Franklin. Me gustó ese cierre. Soñar con acción. Me gusta la acción. Franklin Dinol, muchísimas gracias por estar. A nuestros escuchas, muchísimas gracias por escucharnos. Y como, bueno, nuestra frase, que vivan los pueblos que luchan porque sueñan. Así que sigamos luchando, ¿verdad? Esto es Porque Sueño Podcast. Una vez más les invitamos a seguir las redes de Reconocido. Sigan este proyecto, apoyen a esta comunidad y sigamos soñando y luchando juntos. Sigan también nuestras redes sociales, compártanos sus comentarios, sus sueños
y nos estaremos encontrando en el siguiente episodio. Muchas gracias.